por cuestión de tiempo ya no me dio para subirlo a Facebook de manera directa, pero después de la transmisión ya lo vuelvo a cargar. Pero bueno, ya estamos conectados. Gracias, hermanos, por darnos la oportunidad de llegar a su hogar, a su casa. Y bueno, en este sábado estamos felices aquí en casa porque tenemos a una tía que nos está visitando. Y vamos a estudiar la palabra del Señor, que ya estamos en la lección número 4 para este 23 de julio y se llama El pacto eterno de Dios renovado en Cristo. Así que los que tienen la escuela sabática pueden ir buscando en la lección. Los que no, no pasa nada, pueden ir siguiendo la conversación con sus Biblias. Lo que importa es de que podamos estar nosotros en esta sintonía de leer la palabra. Vamos a empezar con las preguntas, ya saben la dinámica, vamos a hacer las preguntas, vamos a ir contestando con la Biblia y vamos haciendo comentarios. Así que yo le voy a pedir a mi padre que vaya haciendo las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, dado que la paga del pecado es la muerte, ¿por qué no terminó la vida de Adán el día en que pecó? Buena pregunta. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, dado que la paga del pecado es la muerte, ¿por qué no terminó la vida de Adán el día que pecó? Bueno, aquí hay otro texto de referencia que es Salmo 77:8, dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? Eclesiastés 8:11 dice, con la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregados enteramente a hacer el mal. La pregunta es, bueno, si Adán pecó, ¿por qué Dios no vino de lleno y lo mató? O sea, ahí quedó ya tirado Adán, ¿no? Sí, Y, ajá, nosotros a veces pensamos, Mali, que vemos que no son malas. ¿Y por qué Dios no hace algo? Porque Dios no es como nosotros. Si y Dios fuera como nosotros, ya nos hubiera acabado hasta nosotros mismos. una de las cosas que peleaba Satanás en un inicio fue justamente eso, que Dios era un Dios injusto, que él lo podía hacer mejor. Entonces, si Dios hubiera ejecutado a Adán ahí mero en ese momento, les estaría dando la razón Exactamente. a Satanás. Ajá. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Bueno, porque existía un plan para demostrarle a Satanás de que aun cuando alguien pecaba, podía haber una posibilidad de salir de ese pecado. Nosotros somos de una justicia rápida, pero no la más inteligente. Hemos escuchado, por lo menos aquí en México, hubo hace poco un evento en Puebla, donde un muchacho iba a un terreno allá en Puebla y la gente dijo que era un robaniños, un secuestrador, y lo agarró y lo quemó vivo. Y el muchacho era un abogado, tenía su casa, su familia y todo. Y la gente, yo sé que igual porque están hastiados ya de la violencia, quiso hacer justicia por su propia mano. Pero, ¿qué pasó con la justicia? ¿Realmente se hizo o fue una injusticia? No, una injusticia. Fue una injusticia. Porque no preguntaron realmente qué estaba pasando con este muchacho. Entonces, si nuestra justicia fuera como El de Dios, la de Dios, fuera como la de nosotros, pues ya tuviéramos de hace rato que esto ya no existiría, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Espérame, pero Ajá. quiero leer la nota que aquí viene. Dice, ese día la sentencia de muerte cayó sobre Adán y perdió la vida eterna. Dios le permitió conservar una vida física que había perdido por completo hasta que se le pudiera presentar el plan de salvación y él aprovechara sus provisiones si así lo deseaba. Así todo pecador ha perdido la vida que tiene y que está muerto en sus delitos y pecados, pero Dios da tiempo para arrepentirse y aceptar la salvación que él ha provisto. Ahora, esto es algo muy interesante que igual lo vamos a abordar después de esta reunión de escuela sabática, que es perdió la vida eterna. Ah, significa que ya la tenía. Pues sí, Ya. ya la tenía, pero la perdió en ese momento. O sea, significa que Adán sí tenía la oportunidad de tener la vida eterna. En otro momento habíamos leído en Job de cómo Satanás dice que se presentó ante Dios como uno de los hijos de Dios que venía en representación de la tierra. Entonces quiere decir de que si Adán no hubiera caído,
Adán hubiera sido como el embajador o el senador, el representante de la tierra el ante Dios. delegado, algo así. Exactamente. Entonces, en Job se dice de que todos los mundos mandaron sus representantes y justo nuestro representante Pues Satanás. fue Satanás. Entonces, si no hubiera caído Adán ni Eva, él hubiera sido el representante. Adán. Él hubiera sido la cabeza Sí. de esta tierra, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a seguir avanzando con la siguiente pregunta. La segunda pregunta es, en armonía con esto, ¿qué promesa se hizo? Génesis 3:15. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le dirás el talón. Y es lo que dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. O sea, está diciendo que aquí no iba a haber una amistad entre entre los que, ¿cómo se puede entender? Enemistad pondré entre ti y la mujer. Porque dice la escritura, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, o sea, no iba a haber una relación íntima. Porque unos tienen una cosa y las otras otra. Fíjate que ese texto, aquí, bueno, por lo menos donde vivimos, hay un comentario, dicen, no lo sé, de que cuando una mujer está embarazada, una serpiente no se acerca. No sé si han escuchado ese. Sí. Yo, un mito, digo, no sé si sea cierto. Ahorita con la hermana que está de Argentina, no sé, hermana, si usted lo haya escuchado. Por lo menos en México sí existe. Y aquí, estando en este lugar, cuando empezamos a limpiar y venir, había muchas serpientes, muchas culebras. Víbora. Y yo recuerdo mucho que con Selma, estando ella embarazada, pues hacíamos la labor de limpiar, de andar aquí, y a nosotros nunca nos salió nada. Y una tía que venía a ayudarnos, a ella sí le salían. Y siempre nos decía, es que es su terreno. No lo sé. Vale, esto ya es algo, un comentario de la gente. Pero justamente eso calza un poco con este texto que dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. O sea, le está hablando a la O serpiente. sea, entre Satanás En la iglesia. y la iglesia de Cristo. Exacto, y allá voy. Estamos hablando ahorita de un ejemplo del pueblo, ¿no? De lo que cree. Pero ya pasándolo al ámbito espiritual, dice, nunca va a existir una relación entre lo que representaba la serpiente, que es Satanás, y la mujer que representaba La iglesia. a la iglesia. No, iba a haber una guerra siempre. Siempre. De hecho, esa es la Entonces, guerra. por eso siempre se dice que, bueno, de hecho, ahorita estamos platicando, ¿no? De lo que pasa en nuestro pueblo donde nacimos, que justamente es un pueblo pequeñito donde creo yo que la mayoría tiene una religión, o sea, independientemente de la religión que sea, pero justamente es un pueblo donde siento yo que se han perdido muchos valores, muchos valores. Y justamente es donde Satanás ataca más porque hay más gente religiosa. Hay más gente religiosa y Satanás quiere que ese pueblo o esas personas que son religiosas queden en mal. Porque Satanás nunca te busca el bien. Porque entonces hay una enemistad, no es como que Satanás quiera tener, dejar en bien a la mujer que representa a la iglesia. Entonces parece que todo está diseñado para que esa mujer caiga. Pero fíjense que hay otro texto, dice la hermana, nunca lo escuché. Yo no sé si se pueda poner saber eso. Pero bueno, lo vamos a dejar como una anécdota aquí de México. Romanos 16:24 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies. Justo es lo que veníamos diciendo de Génesis. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Y Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se enfureció, el dragón igual una representación de una serpiente, dice, contra la mujer y salió a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces hay un pleito casado entre la serpiente y la mujer a partir desde ese momento de Génesis, ¿sí? Bueno, Satanás persiguió a la descendencia de las mujeres de Cristo por conducto de sus instrumentos seres humanos. Satanás persiguió, pero estaba Satanás dirigiendo a los seres humanos que están sometidos a él para perseguir a los que son de Cristo. Sí, siempre va a haber alguien que quiera estar conectado con Dios, siempre va a existir alguien que te diga, no hombre, échate una, ¿cuál es el problema? Siempre va a haber alguien ahí que te esté... Nadie dice, oye, es que ya me metí a la religión y su amigo de toda la vida, pagano, y lo va a respetar. Oye, qué bueno, te felicito. No, ya eres hermano, no, ya eso ya no eres divertido, ¿no? O sea, siempre va a haber esta lucha entre
El bien y el El mal. bien y el mal, exacto. Vamos con la siguiente pregunta. La 3. ¿Quién es esta simiente prometida? Gálatas 4:4. Dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y Gálatas 3:16 dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes como si hablara de muchos, sino de uno solo, tu descendiente que es Cristo. ¿Quién es esta simiente? Cristo. Aquí es algo interesante porque algo que se nos ha La enseñado, simiente prometida es Cristo, fue Cristo. algo que se nos ha enseñado mucho, no sé por bajo qué influencia, es de que Israel como tal, o los descendientes de Abraham, o sea, de sangre de Isaac, Jacob, las tribus de Judá, todo eso, tienen parte muy importante dentro del plan de salvación. Pero Gálatas está hablando justamente de algo. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, o sea, a Abraham y a su simiente, o sea, al descendiente de Abraham. Dice, no dice a la simiente, o sea, A todos. a todos los que iban a nacer de él, sino porque no habla de muchos, sino que habla de uno. Y Pablo aclara, dice, él se refiere a Cristo. Entonces ahí es donde entra la posibilidad de que nosotros, a pesar de ser mexicanos, argentinos, colombianos, de todo, tengamos oportunidad, si creemos, a volver a ser restaurados a la imagen de Adán. Imagínense, si fuera entonces para poder caer en gracia a Dios, sangre de Abraham, pues tenemos un problema porque no tenemos sangre de Abraham. Somos mexicanos, cruza de pueblos originarios de aquí, de españoles. Sería muy complicado rastrear esta genealogía. Y es así como dice que esta simiente, o sea, la simiente que restauraría la caída de Adán y Eva sería Cristo. Pero ahí en la 4 vamos a resolver ese punto. Pero hacemos esto. Por ejemplo, yo tengo genes de mi padre se llama Abraham, genes. Así que los que son de Cristo tienen los genes de Abraham por medio de la fe. Los que son de la fe, estos tales son hijos de Abraham por medio de los genes espirituales. Y aquí hay algo que es, bueno, tú sabrás de esto. Cuando a alguien le gusta mucho un artista, un personaje importante, por lo regular uno trata de parecerse a ese personaje. De imitarlo. De imitarlo. En su momento había gente, no voy a decir quién es ni nombre, que le gustaba parecerse a Pedro Infante. Uh-huh. Un día, como Antonio Aguilera también, me resurrí hasta acá. Digo que con Sí, qué gacho. digo, yo no quería decir este nombre, pero ya mi padre se dijo que era. Ya se descubrió. No Se descubrió, se pero, descubre. pero es así, o sea, esa es la realidad. Muchas veces buscamos, la juventud siempre busca parecerse a Alguien. a alguien. Entonces, cuando se habla de que somos de la simiente de Abraham, es porque nos parecemos a él o buscamos parecernos a él. Pero aquí viene ese problema del parecerse. A Abraham le dijeron, sal de tu tierra y tu parentela donde yo te voy a ir. Yo digo, no, O donde señor. te voy a llevar. No, tranquilo, yo no voy a hacer eso. O voy a entrega a tu hijo por sacrificio. El sacrificio. Y yo volteo a ver a Aarón y digo, no. Entonces, ¿cómo puedo decir Es que soy por- simiente de Abraham si no por- tengo ese parecido? Por la fe. Bueno, por medio de la fe sí nos parecemos a Abraham, si es que tenemos la No, fe de Abraham. pero acuérdate bien que siempre hemos estado hablando de que Abraham obedeció. Por hablo- eso, Dijo Dios, sal de tu tierra, vete. Sí. Y le preguntó, ¿y a dónde me vas a llevar? No, él salió. Ahora, Él fue obediente y nosotros no somos. no por eso, pero los que tienen la fe de Abraham son obedientes. Claro, pues, entonces sí, lo que hablamos nosotros del parecerse a Abraham es que somos capaces de obedecer como Abraham fue. Sí, como Abraham fue. Y muchos siglos después de lo que pasó con Abraham, vemos que a Daniel, por ejemplo, le dijeron, dentro de estos meses nadie va a orar al rey. Todos van a orar, No, nadie va a orar a sus dioses, sino que a solo al rey. ¿Y qué hizo Daniel? Obedeció. Él dijo, pues me disculpan, pero esto es lo que yo creo, abro mis ventanas y oro a como yo siempre he A mi orado. Dios. Entonces ahí podemos decir de que Él obedece. Daniel, en otras circunstancias, era parecido a Abraham. Puso a Dios en primer lugar. Entonces podemos decir que Daniel era simiente de Abraham o era parecido a Abraham. Pues sí. Tal vez no porque tuviera los ojos o el pelo, sino que en la actitud En la era obediencia. parecido. Exacto. Vamos a la pregunta 4. La 4 dice, ¿qué lugar tomó Jesús? 1 Corintios 15, 45 y 47. Dice, así dice la Escritura, el primer hombre, Adán, fue hecho materia con vida, pero el último Adán es espíritu que da vida.
Dice, el primer hombre hecho de tierra era de la tierra, el segundo hombre es del cielo. Pero me gusta el primer texto, dice, así dice la Escritura, el primer hombre, Adán, fue materia con vida, pero el último Adán es espíritu que da vida. Sí, la pregunta es, ¿qué lugar tomó Jesús? El Señor Jesús no tenía la necesidad de volverse humano. Pero léete los otros dos, porque ahí van. No, Ya lo leyó, pero ya. si quieren lo vuelvo a Pero es leer. hasta el 47. Sí. No, pero es saltado, 45, 47 saltado. Mira. Bueno, yo lo leo completo, ¿vale? Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, o Sí, un hombre, un ¿no? ser Un viviente, hombre ¿no? eterno. El postrer Adán, o sea, el Señor Jesús, Un espíritu vivificante, Ajá. o alguien que da vida. Más lo espiritual no es primero, sino lo primero es lo animal. Y bueno, y Sí, sí, la o sea, naturaleza es la carnal. naturaleza Pero que aquí en mi tenemos. Biblia dice, el primer hombre es de la tierra, o sea, Adán era terrenal. Sí. Dice, el segundo hombre, que es el Señor, aquí dice aquí en la Biblia, en mi Biblia, Ok, el su segundo versión. hombre, que es el Señor, es del cielo. Luego el 47 Esa es la dice, el diferencia. primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo es el Señor que está en el cielo. Entonces, cuando hablamos de que el Señor Jesús vino a la tierra, muchas veces se nos queda, no como un relato, pero como que el Señor Jesús vino, pero como que no estaba sometido a las pasiones que tenemos, ¿vale? Como a veces, como que aislamos al Señor Jesús de las debilidades de un joven de 15 años. No, él fue un ser humano como nosotros. Como Y que el tuvo Señor Jesús- todo eso, todo lo que un ser humano tiene lo tuvo, pero no pecó. Lo aislamos exacto de los problemas de un joven de 25 años. O sea, como que a veces sacamos de contexto la vida de Señor Jesús y lo colocamos siempre como alguien intocable por ser el Hijo de Dios. Bueno, mucha gente dice, no, pero el Señor Jesús hizo esto, pero ese es porque era el Señor Jesús, no. No, acuérdate bien que él fue un ser humano como normal. Bueno, Nada pero- más que dice que él no tomaba lo divino, lo que tenía, lo que era él, mientras su padre no le decía. Acuérdate bien que él dice, yo vine a hacer la voluntad de mi padre. Aquí en 7:4 dice, la pregunta dice, ¿qué lugar tomó Jesús? Bueno, el Señor Jesús tomó justamente el lugar que Adán debió de ejemplificar. Adán fue hecho alto. O sea, dice que medía como 3 metros. Fuerte. Con todas sus energías. Vigoroso. Yo veo nada más a Aarón, que está nuevito, está nuevo, está recién salido del empaque, que es un niño que no para, o sea, todo el día trae la pila al 100, pero es chiquitito, pesa 14 kilos, o sea, es controlable. Imagínense a un hombre de 3 metros, fuerte, vigoroso, pero con toda la batería de un bebé. Ahora nosotros Ya no. no, o sea, yo tengo 35 años y por mi actividad que tengo de trabajo no soy la persona más vigorosa del mundo. Entonces, el Señor Jesús vino a tomar un lugar que Adán tenía ventaja porque él estaba nuevo, recién fabricado. Y el Señor Jesús vino a tomar un lugar con un cuerpo y unas condiciones ya no iguales que las de Adán. ¿De qué lugar tomó el Señor Jesús? El lugar del hombre caído. El lugar del hombre caído. Ajá, exactamente. Este fue el lugar. Exactamente. Porque dice, lo primero fue Adán, un alma viviente, y el posterior Adán, un espíritu vivificante. Mas el espíritu no es primero, sino lo terrenal. O sea, fue lo terrenal primero, con la intención de que seamos espirituales. Después, vamos a la siguiente, que ahí sigue la conexión de esta. Las 5 dice, prestó No, prestó. prestó él la obediencia que Dios exigió de Adán. Sí, obedecen mis mandamientos, Pero permanecerán. antes lee el versículo texto de donde aquí. estás agarrando la. San Juan 15:10. Ajá. Dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto el Señor nuestro Dios le exigió a Adán, pero también Amalia nos lo exige a nosotros. Es lo mismo, igualito es lo mismo a nosotros. Fíjense que es muy interesante aquí esta pregunta porque dice, prestó él, o sea, Jesús, la obediencia que Dios exigió a Adán. Se supone de que él venía a comprobarle a Satanás que no tenía razón. Ese es número 1. Número 2, también vino a vivir la vida que Adán no estuvo dispuesta a vivir. Y
de eso más adelante lo vamos a ver un poco con más detalle, pero cuando a Eva pecó, Adán buscó justificarla tomando del fruto. Y cuando el Señor, cuando Dios se les presentó y les preguntó, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? Adán dijo, fue la mujer. La que me diste. Y la mujer dijo, fue la serpiente. Y la serpiente pues ya no se pudo defender. Pero si la respuesta hubiera sido otra, de Adán hubiera dicho, ¿sabes qué? Es que pecamos. No lo verdad, reconozco. A ver, la dime. verdad pecamos porque nadie nos obligó a ir al árbol. O sea, yo vi a Eva y yo tomé la decisión y la verdad me arrepiento Dios, porque ya me estoy dando cuenta de que me fue mal. Y Eva dijo, ¿sabes qué? Es que yo me alejé de mi esposo, no debía haberme alejado y reconozco. Entonces, las actitudes que tomó a tanto Adán como Eva no fueron la mejor para el arrepentimiento. Si ellos se hubieran arrepentido, de otra historia hubiéramos hablado ahorita. Pero Si ellos hubieran reconocido, es como nosotros. Nosotros cuando cometemos un delito, lo reconocemos, buscamos excusas. Es que este chamaco, por eso me pone así, y buscamos excusas. Pero no reconocemos que yo tengo lo mío y que yo cometo errores. Entonces, Pero acuérdate ajá. bien, en las lecciones pasadas que hemos estado estudiando, Dios nos dejó de libre albedrío. Sí, claro. Dios puso a Adán y Eva en el jardín y les digo, van a comer de este árbol, de todos los árboles van a comer, pero menos de este. En un libro que yo estudio dice, si Dios hubiera sido, ¿cómo se dice? Si el ser humano fuera un algo autómata, el Señor pudo haber hecho, regrésate, ya te dije que ahí no, pero dice que lo dejó, porque nos dejó libre de elegir, libre. Entonces Dios está respetando nuestra libertad. Claro, sabemos que al final vamos a tener las consecuencias. Sí, entonces dice, prestó él, o sea, prestó Sí, al Señor sí. Jesús la obediencia que Dios exigió a Adán. Sí, porque la intención de venir a la tierra como un hombre era demostrar que lo que le habían pedido a Adán era posible de cumplir. Sí, está dentro de la Exacto. posibilidad. Era dentro de la posibilidad que existía. No se le exigió a Adán nada que no fuera Difícil. imposible. Sí. Exacto. Exacto. La pregunta 6. Dice, ¿cuál fue el propósito de Dios al entregar a su Hijo por su pueblo? Isaías 42, 1 y saltado al 6. Dice, aquí está mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia A las naciones. a todas las naciones. Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi pacto con el pueblo y luz de las naciones. ¿Cuál fue el propósito de Dios a entregar a su Hijo por su pueblo? Para traer la justicia a todas las naciones y para salvación. No sé si en esa versión que tienes de la Biblia, en el encabezado de arriba dice el siervo prometido. Sí, Sabemos que el siervo prometido la mía, fue Cristo. Pero aquí en el 6 dice, yo el Señor te llamé en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones. Pero aquí en el 7 está lo interesante. Para que abran los ojos de los ciegos, saque de la cárcel a los presos y de prisión a los que están en tinieblas. Yo el Señor es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, ni escultura. O sea, aquí clarito está que el Señor Jesús era el que tenía que venir a abrirle los ojos de los ciegos. Esta profecía se cumplió. Ya sabemos que se cumplió ahora sí cuando nació el Señor Jesús, porque esta profecía viene de Isaías. Sí. Entonces aquí Isaías estaba profetizando lo que iba a venir. Pero fíjense, la pregunta es, ¿cuál fue el propósito de Dios al entregar a su Hijo por su pueblo? Es que, Pues a salvarlo. el pecado tiene un costo. Y eso lo hemos dicho ya desde hace como 4 veces que hemos estado leyendo esa lección. Es que el pecado, más allá de ser una falta moral, como cuando alguien te pasa un semáforo y te ponen una multa y ahí queda el chiste, el pecado tiene una trascendencia más allá, y ese es el problema de la humanidad. Pensamos que el pecado es para aquellas personas que creen que hay pecado. Yo, que no soy de la religión, pues no existe para mí ni nada, ¿no? Y algo práctico que hemos visto es de que, por ejemplo, si un padre es un mal padre
y no trata bien a su hijo, trata mal a su esposa. El niño, cuando crece, ¿qué crees que va a hacer? Lo mismo. Lo mismo. Y si una niña ve que su mamá fue adúltera, que puso a su Hizo cosas. papá a sufrir, ¿qué creen que va a hacer la niña? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, quiere decir que el pecado o esa mala influencia, o como se le quiera llamar, dependiendo del contexto de cada persona, sí existe y es contagioso, así como el COVID, ¿no? Es contagioso, es real, sí se transmite y sí destruye. Y muchas veces esas familias o esas personas que están metiendo esos problemas, ¿qué es lo que pasa? Llevan una vida muy triste. Sí. Y es como una cadenita que va ahí, Es ¿no? una cadena. Entonces, ¿qué está pasando? El pecado entonces sí tiene pasa más allá de la iglesia a la vida real. Sí existe. Y entonces sí existe un momento en donde tú puedas vivir con tranquilidad y sin esos remordimientos de conciencia cuando estás ajeno al pecado. Cuando el pecado no es en ti, tú vives tranquilo. Bueno, en un mundo ideal, no México exactamente, si tú vas por la calle, te para un de tránsito, tú estás tranquilo, porque ¿qué hiciste? No hice nada. Yo respeté el paso, yo respeté el cruce peatonal, respeté el semáforo. ¿De qué me va a hablar el tránsito, el policía de tránsito? De nada. Me puede venir, lo puedo saludar, platicamos, me voy. ¿Qué puede hacer el de tránsito contra mí? Pues si Nada. no has transgredido las leyes, pues nada. Pero ¿qué pasa cuando sí tengo algo que violó una ley? Entonces el de tránsito sí tiene por qué detenerme. En el caso del Señor Jesús, él vivió una vida en donde nadie lo podía detener, donde no había pecado que se le fuera a imputar. Pero a pesar de eso, murió. Sí. A pesar de eso, murió. ¿Cuál fue el propósito de Dios al entregar a su Hijo por su pueblo? Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. O sea, él puso a su Hijo para decirle, oigan, miren, si hay alguien que busca una excusa de decir que no se puede, no es cierto, ahí está mi Hijo. Él sí pudo. Sí. Si hay alguien que viene con la excusa de que vivió no, ahí está mi Hijo. Es más, mi Hijo murió. Nadie de ustedes ha muerto. Así que dice, Cumplió la como una voluntad. luz. Entonces, en Juan 3:16 dice el texto que todo el mundo se sabe, pero el 17 dice, y la luz vino al mundo y la luz no fue aceptada, fue rechazada. Y esa luz pasó a ser, ¿qué cosa? Maldición para ellos. ¿Por qué? Porque el ejemplo estaba ahí. Bueno, aquí está la nota que dice, Dios dice que dará a Cristo por el pacto del pueblo. Es decir, Cristo es el pacto de este pueblo. Dios exige del pueblo una justicia perfecta, pero todos han fallado, porque lo que Jesús vino a ocupar, por lo que Jesús vino a ocupar nuestro lugar y proveer lo que nosotros no hemos podido proporcionar, proveer un cambio a su pueblo para volver al pacto quebrantado. ¿Bien? Ahora, esto es algo bueno, hemos venido estudiando acerca de los pactos de Dios, ¿no? Algo que hemos descubierto en la Biblia hace poco es de que no existe la idea de que en el Génesis había una forma de salvarse, que en el Éxodo había otra forma de salvarse, que en los profetas había otra forma de salvarse, que habían formas de salvarse en distintas etapas Del tiempo. del tiempo. Porque cuando nosotros vemos en la historia del Génesis, cuando Adán y Eva comen del fruto, dice que escucharon la voz de Dios y ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Y cuando nosotros nos vamos a Hebreos, a la parte final de la Biblia, dice, y yo haré un nuevo pacto. En Hebreos 8, ¿no? Yo un nuevo pacto. Dice, y yo les hablaré a ellos y ellos me escucharán. Siempre el pacto de Dios ha sido que tú le escuches, no que tú hagas algo, que tú le escuches. Y muchas veces el problema que tenemos es que decimos, es que queremos hacer cosas para que Dios nos acepte. Y en Isaías dice, cuando ustedes quieren hacer su justicia,
cómo es la justicia de un hombre hacia Dios. Dice el profeta Isaías 64, dice, tu justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, por más que yo haga algo, nunca voy a satisfacer la justicia de Dios. Los requisitos. Los que- requisitos de Dios. No, Nunca. no se pueden comparar tampoco. No se pueden comparar. Por lo tanto, no hace falta que yo haga algo. Y yo sé que esta cultura no solamente es de México, en Argentina. Bueno, en México yo puedo tomar el ejemplo de los pueblos originarios de aquí cuando querían agradarle a sus dioses. A sus dioses. ¿Qué es lo que hacían? Por la gente que está ahorita en Monterrey padeciendo de agua. Si vivieran en aquellos tiempos, ¿qué harían? Pues harían un sacrificio. Llevarían, matarían a alguien y lo sacrificarían, le danzarían a Tlaloc y llovería, ¿no? Y yo, Cada región tenía su forma de dar. Por ejemplo, en la región de Yucatán, dice que en esos cenotes, esos huecos en la tierra, llevaban a las princesas, a las mujeres vírgenes y las arrojaban al vacío. Y eso significaba, un sacrificio. y ya Para Dios, los dioses. y ya Dios se compadecía de, yo les voy a dar. Esa actitud la hemos traído, yo ya sé, no adoramos a Tlaloc ni a nadie de esos, somos cristianos, pero muchas veces le decimos a alguien, oye, acércate a la iglesia. No, deja que yo componga mi vida y ya me acerco. Y dirá Dios, y yo te pedí eso. ¿Acaso yo te pedí Te eso? estoy pidiendo eso. Yo lo que te estoy pidiendo es que me escuches. Y eso yo lo veo con mi hijito. Yo le digo, Aarón, ven, da un paso de aquí a acá. Aun cuando sea el vacío, si yo le estoy diciendo que lo haga, él lo hace. ¿Por qué? Porque cree en mí. Y porque confía en mí. Y esa versión de padre es la que necesitamos de Dios. Aarón no está pendiente de saber qué cosas ha hecho para que yo tenga amor por él. Él no piensa en eso. Él simplemente es él. Y así deberíamos Y ser así es nosotros él. con Dios. Y yo cuando le digo a Aarón, no hagas esto, él lo hace. Bueno, lo hace, es un niño, ¿no? Pero lo hace. Entonces, esa es la relación que quiere Dios de nosotros. Si Él nos dice, miren, ¿saben cómo caminó mi hijo aquí en la tierra? Hagan lo que Él hizo. Si Él respetó eso, háganlo, porque es bueno. Si Él hizo esto por los más necesitados, háganlo, que eso es bueno. Entonces, a la pregunta dice, la pregunta 6 dice, ¿cuál fue el propósito de Dios al entregar a su hijo a su pueblo? Que lo vieran como un ejemplo Como un ejemplo. de que sí se podía vivir a la altura de alguien según la imagen de Dios, cosa que Adán no hizo. Sí. 7. Bueno, la Siete. pregunta 7, bajo el pacto de Dios, ¿a quién se le encomendó originalmente la tierra? A lo que habíamos visto en la Sí. inicio. Ajá. Génesis capítulo 1, 26 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, hombre y mujer los crió. ¿A quién se le encomendó realmente la tierra? Adán y Eva. Adán. Pero aquí tengo yo unos textos adicionales donde para seguir la palabra, crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, mujer y hombre. Voy a leer 1 Juan 3:2. Dice, amados, ahora ya somos hijos de Dios y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Ahora Efesios 4:24. Efesios 4:24. Efesios 4:24 dice, vestido del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad. ¿Qué quiere decir a imagen de Dios? Sin pecado. Ahora 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, versos 17 y 18. Dice, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros todos con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen, con siempre creciente gloria por el Espíritu del Señor. El 17 es porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad.
A donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Libertad de qué? Satanás no tiene ningún control sobre la persona porque el Espíritu de Dios está en la persona. Y Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué nos hará libres? Conocer la verdad quiere decir tener una relación íntima con Cristo. O sea, Adán conoció a su esposa en la intimidad y vinieron los frutos. Llamó su nombre Caín. Después lo conoció otra vez, vino su otro hijo y llamó su nombre Abel. O sea, conocer a Cristo, que tener una relación con Cristo muy cerca, y entonces vamos a tener los frutos del Espíritu. Y si tenemos el Espíritu de Cristo, no tiene ningún control Satanás sobre nosotros. Porque hay libertad, somos libres. Pero regresemos a la pregunta. La pregunta es, ¿a quién se le encomendó originalmente la tierra? Adán. Al hombre. Adán. Al hombre, a O sea, Adán. ¿quién iba a ser el representante de la tierra? Sí. Y lo que decíamos hace rato de Job, dice, Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Hablando de todos los mundos. de todos los mundos. Ajá. Entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Qué feo saber de que el representante de la tierra era Satanás. Sí, porque ya le había dado el poder a Adán. O sea, fue vencido. Sí, el ser humano. A veces nos avergonzamos de que un representante del municipio, el presidente municipal, el diputado, sea un tipo que tiene una fama terrible. Pero pues es el representante de nuestra ciudad. El problema acá es de que Satanás, siendo peor de lo peor y que todos los mundos lo rechazaron y que fuimos nosotros los únicos que aceptamos que él entrara, ahora nos representa. Dice la Escritura, dice la Escritura, quien es vencido por Satanás es esclavo de Satanás. Y bueno, eso fue hasta que el Señor Jesús murió, porque tan pronto el Señor Jesús murió, ahora viene lo bonito. Ahora, ¿quién es el representante de la tierra? El Espíritu Santo, Cristo. El Hijo de Dios. Sí. Bueno, es representante de quien lo acepta. Claro, claro, porque ahorita estamos todavía en esa lucha de que no ha llegado el juicio en donde se va a conocer quiénes son parte de y quiénes son parte del otro. Sí. Pero está esta disputa de, bueno, ¿a quién vas a elegir como tu representante? ¿A quién eliges como tu representante? ¿A Satanás o al Hijo de Dios? Bueno, Digo, se dice que pecado no es caer, sino pecado es no querer levantarse. El pecado consiste en la persona no levantarse y restaurarse a la estatura que tenía antes, sino se queda ahí mismo. Leemos la pregunta 8. La pregunta 8. ¿En quién se restablecerá su dominio en el pacto eterno de Dios? ¿En quién se restablecerá su dominio? ¿En quién se restablecerá su dominio en el pacto de Dios? Sí, el pacto eterno de Dios. Ajá. Isaías 48, 8 y 10. 49. 49, sí. 8 y al 10. Dice, así dice el Señor, en tiempo aceptable te oí. En el día de la salvación te ayudé. Te guardaré y te daré por alianza al pueblo, para que restaures el país, para que heredes sus asoladas heredades, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas manifestaos, y en los caminos serán apacentados y todas las cumbres tendrán sus pastos. Su pastor. No es pasto. No tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni sol, ni el sol los afligirá, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y los conducirá a manamiento de agua. Dice, el sol no los afligirá. Quizás alguna vez ustedes, cuando el sol está fuerte, el calor está fuerte, ¿cómo nos aflige, no? Y nos sentimos mal. ¿Quién restablecerá el pacto eterno de Dios? Cristo. Pero me llama la atención cuál es el pacto eterno de Dios. Dice que el pacto eterno de Dios es restaurar la tierra. Dice que es heredar, componer, por así decirlo, Sí. las tierras asoladas. Dice, es dejar salir a los presos. Es apacentar en los caminos. En las alturas tendrán pastos. Nadie tendrá sed ni calor. Pero eso va a ser A ver. cuando sea la tierra renovada. Sí. Pero se dan cuenta que la elección de Adán y Eva fue mala.
fue una apuesta mala, porque estando en el paraíso, ellos le apostaron por qué cosa, por vivir fuera del paraíso. Bueno, aquí Y el pacto de Dios, que siempre ha tenido con su gente, es que vivamos en el paraíso. O sea, ese fue desde un inicio la intención De Dios. de Dios. Para Esa que siempre estuviera- fue la ajá, intención sí. de Dios. No era para que la tierra estuviera como está ahorita. Es correcto. Tengo otros textos aquí que ayudan a entender eso. Isaías 48:17 dice: Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel: Yo soy el Eterno tu Dios, te enseño para tu beneficio, que te conduzco por el camino en que debes de andar. El 61:1 de Isaías dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberar a los prisioneros. bueno, mira, yo estaba viendo esto. Nosotros fuimos a visitar a un hermano que está en la cárcel y que él dice: ¿saben qué? Yo sí cometí, digo, a diferencia de los presos comunes que siempre son inocentes, dice: sí cometí lo que dicen que cometí, sí lo hice y estoy arrepentido. Pero ese arrepentimiento para la justicia humana no basta, porque ya pasaron 7 años y no tiene condena. Aún no lo condenan. Y su condena, al parecer, es más o menos 25 años. Es un hombre joven de unos 37, 38 años, que va a pasar otros 20 y tantos años, va a salir de 50. O sea, va a estar más tiempo de vida en la cárcel que en libertad. Y cuando lo fuimos a ver, un hombre totalmente cambiado. Y cuando salimos nosotros de la cárcel, hay un puentecito que uno pasa. Eso, como me dio tristeza ver. El hermano agarró y nos saludó, nos despedía con emoción. Y yo decía: ¿por qué? Yo tengo unas ganas de cargarlo y sacarlo. Él ya está arrepentido. Pero tiene que cumplir su Él ya condena. está fuera. O sea, no, bueno, o sea, por lo que se ve, pues, o sea, de lo que él manifiesta, de la conversión que tuvo en su corazón. Pero ¿cómo es la justicia del hombre? ¿Cómo es la justicia de Dios? Dice que al momento que tú te arrepientes, el Señor te perdona. Entonces aquí dice: el pacto eterno de Dios es restaurar la libertad de los presos, porque Él no va a estar mirando si ya tú pagaste centavo por centavo lo que hizo, porque Él ya pagó por ti el pecado que tú hiciste. Y lo único que Él quiere es que vivas sin las consecuencias del pecado. Y eso lo hemos estudiado, por ejemplo, en la historia de David, cuando tiene a su hijo Absalón y Absalón le quiere quitar el trono. Y viene la guerra, la pelea, y hay un montón de cosas atrás. Y muere el general de David, que no era como que el mejorcito, agarra y mata al hijo del rey. Que en justicia terrenal se lo merecía. O sea, él merecía morir por todo lo que hizo a su padre. Pero ¿cuál fue la reacción de David? Dice que David lloró y lloró. Y él decía: ¿por qué no fui yo? Y usted que es madre, usted es su madre, saben, o sea, ¿por qué no fui yo? Y los generales de David le decían: oye, nosotros que te somos fieles, estamos aquí. Y tu hijo que te quería quedar el trono era malo, ¿por qué lloras? Aquí estamos. Y David dice: no, es que es mi hijo. O sea, ¿yo qué daría por haber hecho? Entonces, Es lo mismo, ¿no? ¿qué lloraba David de su hijo? Que su hijo nunca pidió perdón y nunca se arrepintió y tuvo que sufrir las consecuencias que él mismo se buscó. Y en nuestro caso, de ámbito espiritual, no es que Dios sea un Dios solapador. No es que Dios diga: bueno, ya mataste a 5 y ya no voy a hacer nada. O sea, no es eso. Lo que Dios quiere es que si ya te arrepentiste, te quedes ahí. Porque si no, tú solito te vas a buscar las consecuencias de lo que hiciste. Y Él no va a poder meter las manos porque tú nunca quisiste que Él te alcanzara. Y ahí está la historia de Pedro. Pedro, cuando empezó a caminar sobre las aguas, pues digo, pues mientras tú me estés mirando, tú vas a caminar sobre las aguas. Tan pronto Pedro volteó para un lado, el Señor Jesús no pudo evitar el hecho que Él se fuera. Pero Hasta que Él levantó las manos. Cuando entonces, pidió ayuda. cuando Pero pidió también ayuda. hay otra. Yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas del pastor ese que vino allá en el casino petrolero? Me acuerdo de esa Grieber. historia. El Grieber, Grieber, ajá. ajá. Dice que había un muchacho que en aquel tiempo, el tiempo del que andaba mucho el SIDA, ¿no? La enfermedad del SIDA. Dice que se contagió de SIDA.
pero llegó a un lugar donde lo llevaron a rehabilitarse, pues mientras que para que viviera unos días más. Y dice que ahí conoció el evangelio, dice que conoció las cosas de Dios y se arrepintió. Dice que él andaba en lo más vil del mundo, ese muchacho, porque era drogadicto, pero estaba contagiado de SIDA. Y dice que llegó un pastor, un predicador, y le dijo, mira, aquí te traigo el antídoto para el SIDA. Dice, sí, ¿se me va a quitar? Sí, se te va a quitar. Y dice que dijo, bueno, entonces dice que el muchacho dijo, ya el que llegó a predicarles a todos, no más a él, a muchos, dice que le empezó a hablar de Cristo, de la palabra de Dios, mira, aquí hay salvación para ustedes, así, ya le empezó a hablar. Y dice que él aceptó a Cristo. Y él le pidió perdón a Dios, porque había dado una vida mal. Pero, Arturo, pero las consecuencias de su pecado, ahí quedó. O sea, Dios lo perdonó, Sí. pero no le quitó la consecuencia. Exactamente. Entonces dice que él murió, ahora sí murió Ahora, mal, ¿no? aquí hay una diferencia entre una muerte con Dios y una muerte sin Ajá. Dios. Porque no es lo mismo morir Exactamente. renegando, solo, aislado, sin creer que después de esa muerte ya te vas al hueco, como se dice Sí. vulgarmente, y ahí quedó. A morir en Cristo sabiendo que para el que muere es cerrar los ojos y abrirlos. Es un abrir y O sea, cerrar. es esto y estar con Dios. Pero dice que luego que murió él murió tranquilo. Y dice que cuando ya estaba allá en las últimas, dice que le dijo al que le predicó, le dijo, allá nos vemos en el cielo. Es que, Llevó una esa, esperanza. es que esa es la Llevó una diferencia. esperanza. Esa es la diferencia del que tiene esperanza y no. Entonces, aquí a la pregunta, vamos a volver a la pregunta, ¿en quién se restablece su dominio en el pacto eterno de Dios? En Cristo. En Cristo. Y ya vimos, digo, entre todo lo que comentamos, que el pacto eterno de Dios siempre fue que estuviéramos bien. Mira, Siempre, esa tú- siempre fue la Tú intención. hace rato dijiste el sol, sobre el sol. Que aquí dice, el sol no nos afligirá. Entonces voy a leer Isaías 4, Isaías 4, verso 6. Habrá un abrigo para sombra contra el calor de día. Ujú. O sea, ¿cómo vamos a soportar calor? Porque va a haber un abrigo. Un abrigo, a ver. Y el Salmo 91, Salmo 91, 91. Que habita bajo el abrigo. Ajá, Salmo El que habita 91. bajo el abrigo de la... Isaías dice que habrá un abrigo, que el sol no te molestará, ni el frío tampoco. Pero aquí en el Salmo 91 dice, ¿qué abrigo es? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Así que esto se va a cumplir en los últimos días. Nada va a molestar porque Cristo es su refugio. Va a haber una diferencia. Sí, una diferencia. Dice en Malaquías al Señor, echarán de ver. Porque ahorita el artista, el político, todo el mundo son de Cristo. Pero dice el profeta Malaquías, echarán de ver en ese día quien esté conmigo y quien no esté conmigo. Porque va a ser, por ejemplo, Isaías 65, 13 y 14, dice, mis siervos van a tener agua. Los contrarios no. Mis siervos tendrán comida, los otros no. Mis siervos van a estar cantando con júbilo de corazón. Es cuando alguien tiene años de que no ha visto ser querido, de repente lo ve, pues se alegra. Bueno, la gente va a estar contenta. Mis siervos estarán contentos. Ustedes van a estar huyendo por el dolor y el quebranto del corazón. Porque estos tendrán un abrigo. Y el abrigo de los otros les falló porque estaban bajo la protección de Satanás y les falló. Fíjense, voy a leer otro texto más de complemento sobre el pacto que quiere Dios tener con nosotros. En Zacarías 9, en el 10, dice, y habrá paz a las naciones y su señoría será sobre el mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú por la sangre de tu pacto serás salvo. Yo sacaré tus presos de las cisternas en donde no hay agua. Volveré a la fortaleza y los prisioneros a esperanza. Hoy también os anuncio que restauraré al doble porque he estado interesado en ti, Judá, el arco, y regresaré el arco y a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, y tus hijos estarán en paz. O sea, esa siempre ha sido la promesa de Dios. Vamos a seguir con... Quiero leer la nota que aquí viene. Dice, estamos hablando de Cristo. Esta gloriosa luz del mundo iba a ofrecer salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Acerca de la obra que le esperaba el profeta oyó que el Padre Eterno declaraba,
poco es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de la gente, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Y dice, mirando aún más adelante a través de los siglos, el profeta contempló cumplimiento literal de esas gloriosas promesas. Vio que los transmisores de las gratas nuevas de salvación iban hasta los fines de la tierra, a toda tribu y pueblo. Era para todos, no era solamente para pueblo. Exactamente, para todos. La pregunta 10. La pregunta, no, estamos en la 9, ¿no? Ah, no. Ah, sí, la 9, perdón. La Yo me voy. Sí, Sí, la 9, sí, la 9. Puesto que Cristo es nuestro sustituto en el pacto de Dios con nosotros, ¿en qué se convertirá Él? O sea, ¿en qué se convertirá Cristo para nosotros? Jeremías 23:6. En su día será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y lo llamarán Señor, justicia nuestra. ¿En qué se convertirá el Señor Jesús para nosotros? En justicia. En nuestra justicia. Según de Corintios 5:21. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegamos a hacer justicia de Dios en él. ¿En qué se convertirá Cristo para nosotros? En nuestra justicia. Sí, ahí mismo en 2 Corintios 5, 19 dice que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y uno dice, ¿y qué necesidad? ¿Saben por qué digo esa expresión de qué necesidad? Porque volvemos a lo que inicialmente estábamos comentando de Dios no tenía necesidad de demostrarle a nadie quién era Él. Pero había un problema con Satanás. Y es feo pensar en que uno tenga un hijo. Bueno, pues sí, por creación, porque sale del vientre de la madre, ¿no? Y que este hijo jamás quiera ver a su madre. ¿Qué pensamos de ese hijo? Es malo. Es malo. Y que hace todo lo posible por no estar con su madre, a pesar de que su madre o su padre lo procuran. Bueno, la humanidad, por creación, fuimos hijos de Dios. Sí, porque ¿Y somos. ¿Y qué es lo que hace el humano hacia Dios? No quiere. No quiere. No quiere nada con Dios. No quiere. No quiere. A pesar que Cristo Jesús le da todo. Y ahora ese padre, porque no nos olvidemos de que Dios es un padre, manda a su hijo. Por eso Dios está reconciliando consigo al mundo. Y por eso digo, ¿y qué necesidad? ¿Qué necesidad tiene Dios de restaurarnos? Es que se nos olvida que Dios es un padre. Y muchas veces en esta concepción un poco doctrinal del concepto de Dios, a veces lo ponemos muy alejado de la realidad. Y muchas veces colocamos a Dios como un ser que está allá arriba mirando a ver quién falla y tirándole un rayo al que se equivoca, ¿no? Y sí, suena chiste, pero Sí. es que así se nos ha enseñado. Ah, exactamente. Pero la realidad es que Él es un padre. Y como padre ha hecho todo lo posible, ¿por qué cosa? Para que su hijo vuelva a casa. Dice en uno de los ejemplos que pone el Señor Jesús de que hubo un dueño que mandó a su hijo a una viña para que los obreros pues trabajaran, ¿no? ¿Y qué hicieron los obreros al hijo del dueño de la viña? Lo mataron. Lo mataron. Que Cristo. Y dice en el ejemplo, ¿no? Ujú. Dice, ¿ustedes qué piensan que hará el dueño de la viña con sus trabajadores? Ese es el problema, dice la pregunta, puesto que Cristo es nuestro sustituto en el pacto con Dios, o sea, Sí. lo puso por nosotros como un garante, como alguien que va a pagar las deudas, es como el que saca una deuda en compartamos, ¿no? Bueno, aquí en México hay una modalidad de sacar dinero a préstamo, Financiera. una financiera muy, muy accesible, pero que depende bastante de los avales y todo eso, ¿no? El Señor Jesús fue nuestro aval, Sí. no lo pedimos, sacamos una deuda bien grande y Él vino, yo lo pago. Él pagó porque nosotros estamos secuestrados. Él pagó nuestro rescate, no con oro ni plata, dice la Escritura, sino con su propia muerte, con su sangre. Y vuelvo yo a repetir, ¿y qué necesidad? Pero es un amor que se tiene. Vamos a la siguiente pregunta, ahora sí, a la 10. La 10 dice, ¿cuál era el objeto de este plan de sustitución? Sustitución. ¿Cuál era la finalidad de este Sí. plan de sustitución? Según de Corintios 5, del 18 al 20, dice,
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo sin tomar en cuenta el pecado de los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjense que en esto dice ahí que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Vamos a ir sacando, estructurando este texto. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cuando fuimos a Puebla, hablamos acerca de un ejemplo de que nosotros tenemos un padrastro malo. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Un padrastro malo, que no conocimos a nuestro verdadero padre. De repente encontramos un hermano que por la vida, por cosas, destinos de la vida lo conocemos, y no solamente por su palabra dice que somos hermanos, sino que nos parecemos. O sea, realmente hay parentesco, ¿no? Y nos dice, oye, es que acá está nuestro padre. O sea, sí tienes un padre. Y este padre es muy bueno. O sea, es el ejemplo de un padre para cualquiera. Y él nos invita a ir a casa. Y uno dice, no, uno está sufriendo por el padrastro. Y ya sabemos quién Y es. ya sabemos quién es. Y tomamos la decisión, mucho gusto, yo quiero seguir con mi padrastro. Oye, pero es que aquí está el acta, aquí está la foto, cuando era bebé, mira mi cara, me parezco a ti, aquí está nuestro padre de sangre que nos trata mucho mejor, pues vente a casa. Y yo digo, sí, estoy sufriendo con mi padrastro, pero prefiero estar con él. Este simbolismo un poco simple es lo que está diciendo aquí, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, o sea, Dios quiso volver a tener esta conexión a través de su hijo, en donde su hijo nos dice, puedes decirle papá a mi papá. Pero me llama la atención este texto, Artículo 5, 19, 5, dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, o sea, todo el mundo, sin tomar en cuenta el pecado de Exacto. los hombres. Y nos encargó a nosotros, aquí dice el apóstol, la palabra de la reconciliación. Así como somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Si alguien anda descalzo, pones un camino y de un lado está un camino lleno de espinas, del otro lado está un camino bien, y tú vas caminando por ese camino bien y ves que otro se va sangrando por las espinas del otro lado, ¿qué le dices? No, pues vente por acá, ¿no? Acá es el camino. Exacto, ese es el plan de reconciliación que tenemos nosotros. Si vemos a alguien que lleva una vida tristísima en casa, con su familia o con su hijo, y yo la llevo bien, ¿qué es lo que le debo decir? Ven, porque aquí, en este camino que yo sigo, vas a tener paz y tranquilidad. Pero ¿por qué no somos capaces de decirle, ven, aquí vas a tener paz y tranquilidad? ¿Por qué crees? Porque pues no llevamos lo Porque que Dios también dice. nosotros estamos sufriendo por los errores. Pero fíjate que aquí está clarito, dice reconciliando bueno, al pero mundo por espérate. nuestros pecados. Bueno, pero se va a ampliar más en la otra porque es la misma pregunta. Ok, vamos. Vamos. Dice la pregunta 11. Cuando uno se reconcilia con Dios en Cristo Jesús, ¿qué condición se restaura? ¿Qué cosa quiere decir reconciliar? Reconciliar es cuando tú te peleas con alguien Sí, y voy están y peleando. me reconcilio. Entonces, si yo me peleo contigo, siempre viene otra persona a abogar para que se restablezca nuestra relación que teníamos. Ujú. Bueno, dice Romanos 5:1, si habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien vino a abogar entre nosotros y el Padre fue el Señor Jesucristo. Aquí dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sabe qué, hermano? Sí, porque estamos Resulta peleados que con cuando Cristo vino a la tierra, dice el apóstol Lucas, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, ¿quién le crucificaron a Cristo? Su pueblo. Su pueblo dijo, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero él vino para que se restauraran. ¿Y qué cosa se iba a restaurar? La imagen que perdimos cuando Adán pecó. Eso se iba a restaurar.
Entonces, hoy en día, exactamente pasa lo mismo. Estamos peleados con Dios. Vas en todas las religiones, todas están iguales. Todas dicen que son de Cristo, aunque estén de cabeza. Todos son de Dios, aunque estén haciendo la cosa absurda. Es de Dios, aunque estén hablando mal en contra de sus semejantes. Es de Dios, aunque estén difamando. Es de Dios, aunque estén adulterando. Es más, dijo el Señor, aquel que se enoja locamente con su hermano, y es un asesino. Porque cuando la persona se enoja con su hermano, ¿a poco dice que Dios lo bendiga? No, quiere destruirlo, quiere que fracase. Entonces, así habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, bueno, aquí está yo cuando se me estaba olvidando, Lucas 10:16, el que os oye a ustedes, me oye a mí, el que me desecha a vosotros, me desecha a mí, el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahora, si el ser humano acepta a Cristo, está aceptando al Padre. Y entonces está siendo justificado y se está restableciendo otra vez a la imagen que perdió. Fíjense, la pregunta dice, cuando uno se reconcilia con Dios en Cristo, ¿qué condición se restaura? O sea, ¿a dónde llegamos con eso? Estamos siendo justificados. Dice el versículo de respuesta, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué condición se restaura? La paz. La paz. Y volvemos a este ejemplo, si un hombre no es adúltero con su mujer, ¿va a estar preocupado porque le revisen el teléfono? No. Y Pues así no. muchas cosas más que son sencillas en la vida, Dios procura darte a ti paz. Para que tú sepas cómo estar tranquilo con Dios, pues mira sus mandamientos. ¿Cómo puedo saber yo cómo puedo estar en paz? Pues mira los mandamientos. De esta manera, tú al voltear a ver los mandamientos, tú los puedes voltear a ver con dos formas, dos vistas. Una, donde no tiene, como dice aquí en México, cola que le pisen, o sea, no tiene nada. Entonces tú lo ves y dices, ah, perfecto, o sea, ahí dice, no cometerás adulterio, pues yo sin problema, o sea, yo no tengo problema. No mentirás, pues yo no miento. Gracias a Dios, Dios me ha ayudado a dejar ese vicio, ¿no? Y tú dices entonces, cuando te ponen a ti, y yo le digo a Aarón, no, hijo, no vayas a jalarle la cola al perro mientras está comiendo. ¿Esta ley es una ley de imposición que yo quiero su mal de Aarón? No. ¿O es una ley de amor? Que le estoy ahorrando una mordida de perro. Entonces, cuando tú ves la ley desde el punto de vista que Dios te está evitando un dolor, es una ley de amor. Pero cuando tú ves la ley bien embarrado de pecado, ¿cómo ves la ley? No matarás, híjole, ya. No adulterarás, no, pues tengo como 5. No mentirás, no, debo a todo el mundo. Entonces, miras la ley desde otra forma de ver. Entonces, puedes ver la ley de amor, donde a ti no te pueden señalar de nada. Sí, exactamente. O puedes verla como una ley que es acusativa. Cuando la ves como una ley acusativa, Dios te dice, tranquilo, si tú crees que yo puedo hacer en ti lo necesario para que no lo vuelvas a hacer, lo vas a lograr. Si lo crees. Acuérdate si no, que siempre hemos hablado que los mandamientos de Dios son un cerco protector. Es una protección, Ajá. es un escudo. Sí, es un escudo porque, ahora sí como dices tú, la ley de Dios no te salva. Nada más te deja ver tu te condición. avisa tu condición. Lo que estaba diciendo Arturo, lo que él te deja ver lo que tú estás haciendo. Y si tú te ves en ese espejo de la ley, entonces dices, pues estoy mal. Ahorita que tú eres Porque espejo, si Dios está diciendo esto, pues yo lo tengo que dejar de ahorita que tú eres hacer. espejo, Romanos 7:7, dice el apóstol, yo no hubiera sabido qué cosa es pecado si no fuera por la ley. Porque la ley dice, no codiciarás. No matarás. O sea, por medio de la ley nos damos cuenta que, o sea, la ley es un Te espejo. avisa, te O sea, indica. ¿cómo nos vamos a dar cuenta que vamos a salir a la calle nomás levantándonos y ya? Fíjense que hay aquí un Espera, texto de ajá. Déjame decir algo. Platicando con tu tía Coti, está platicando cosas. Ella me dice, no, es que la ley está resumida en 2 mandamientos. Le dije, sí, No, sí, eso es verdad.
dice, le digo, ¿y qué dicen en los mandamientos? Dice, amarás a tu Dios, primero amarás a tu Dios con todo tu corazón, pero ahí viene el otro, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo bueno que quieras para ti, lo vas a desear para Sí. tu prójimo. Entonces yo le dije, hermana, porque estábamos ahí, antes que tú llegaras, Mali, le dije, hermana, qué bueno que lo entiendes, qué bueno que lo entiendes así, porque así lo dice la palabra. Pero lo más triste de nosotros, que decimos que amamos a Dios, ¿no? Pero dice el Señor, si tú dices que me amas, pero no amas a tu hermano, Fíjense Bueno, que es aquí, que nada sirve. perdón, Ajá. resulta que el primer mandamiento, bueno, los 10 se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Bueno, el Señor vino a enseñarnos lo que es amar de todo corazón a Dios. El Señor Jesús amaba de todo corazón, con toda su alma a Dios, que entregó su vida por Dios, por su Padre. Ahora nosotros, ¿qué la entregamos a no, primero estoy yo y después yo y Lucas 6:35 dice, antes bien amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis llamados hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para los ingratos y perversos. Y aquí es donde ya uno empieza Sí. a sacar excusas, ¿no? Gálatas 4:4-6 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando se cumplió la promesa Sí, de que la- vendría ajá. la simiente de Abraham, que el Señor Jesús dice, Claro, Dios envió a su hijo. ¿Cómo lo envió? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué es nacer bajo la ley? Es nacer y tu primer acto de niño es, oye, dame ese juguete que te gusta tanto. ¿Qué hace el niño? Lo retiene. Porque nacemos con más tendencia a qué cosa? a lo malo. A lo malo que a lo bueno. Y es donde entra la educación del padre para enseñarle al niño cómo debe de proceder. Entonces fue un hombre, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, la ley dice, no mentirás. Entonces él estaba por debajo y decía, yo estoy sujeto a eso porque mi naturaleza quiere mentir. Entonces sigue Pero- diciendo, Ujú. para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, él nació con las mismas debilidades que nosotros, debajo de la ley. Cuando alguien se pasa un semáforo, o sea, sometido a la ley. cuando alguien se pasa un semáforo, él es la persona que comete esa infracción, está debajo o por encima de la ley. No, debajo de- Nosotros tenemos muchos casos en México donde nuestros presidente, el hermano del presidente, están por encima de la ley. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que cometieron un delito, ¿qué hace la ley con ellos? Nada. Son inocentes, no han Nada. cometido nada. Ah, pero el pobre de a pie que comete un delito por hambre, ¿qué le pasa? Está bajo la ley. O sea, a él sí le cae todo el peso. Y es la justicia injusta del humano. del humano. Entonces aquí dice, envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, con todas las posibilidades de pecar. Para que redimiese a los que estaban también bajo la ley. O sea, él vino con todas las mismas características de nosotros a enseñarnos que como él pudo, también podemos nosotros. Fíjate, también Es que no acabo de leer. Ah, Ajá, bueno, ahorita sí. bien. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos, o sea, demostrándonos que podemos ser llamados hijos. Y por cuando sois ahora hijos de Dios, porque creemos que Él pudo, yo también puedo, Dios ahora envía a nosotros el Espíritu de Su hijo. su Hijo, el cual clama dentro de nosotros, Abba Padre. Así que ahora, cuando crees que Dios te restauró, dice, ahora pues ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? De pecado. Del pecado, sino que eres hijo y también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo De Jesús. Cristo. Bueno, vamos a la última porque está interesante. La 12. La La 12. 12. ¿Cuán extenso es el plan de Dios para restablecer la paz? Colosenses 1:20 dice, por medio de Cristo quiso poner en paz consigo al universo entero, tanto los que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo derramado en la cruz. Dice, quiso poner en paz consigo al universo entero, tanto los que están en la tierra como los que están en el cielo. ¿Cómo es eso? En el cielo
Acordémonos que los ángeles estaban sorprendidos porque los ángeles, vaya, no conocían tanta maldad. Pero cuando Cristo Jesús fue crucificado en la cruz, a ellos se le aclaró todo el Sí, panorama. se le aclaró el... Se le aclaró y ya tuvieron como malvado a Satanás. Pero ¿qué pasó? Por medio de la cruz, Ahora, el Efesios 1:10, para que llegado el tiempo reuniera bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo, que está en la tierra. Bueno, estableció la paz. Voy a leer Lucas 24:36. Cuando ellos estaban aún contando estas cosas, Jesús mismo se puso entre ellos y le dijo, paz a vosotros. Ahora, cuando Cristo está en ese hogar, en esa persona tiene paz, no importa. Es más, Pedro tenía paz cuando las olas lo zarandeaban y todo, pero estaba en ese momento en Cristo. Pero cuando miró los problemas que son las olas, se hundió. Bueno, ahora voy a leer aquí Jueces, capítulo 6, 31 y luego 6:1. Dice, así, Señor, perezcan todos tus enemigos, pero los que te aman sean como el sol, cuando nace en toda su fuerza. Y el país reposó durante 40 años. Cuando el país estuvo en paz, es porque estaba en Dios, en Cristo Jesús, reposó. Ahora, Jueces 6:1. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y él los entregó en manos de Madián durante 7 años. O sea, vamos de otra manera. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante el Señor, y él permitió que viniera Madián y lo estuviera afligiendo durante 7 años. Se acabó la paz. Cristo permitió que vinieran los enemigos porque ellos abandonaron primeramente a Dios. Es que el ejemplo está en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo lo tenía todo en casa de su papá. Es más, no era siervo, o sea, tenía todo. Él se va, se lleva su herencia, y allá en la lejanía, fuera de los terrenos de su papá, ¿cómo el papá podía protegerlo? No podían. ¿Cómo podía protegerlo de esos malos amigos que hicieron que se gastara todo el dinero? ¿Cómo podía cuidarlo? No podía. El Señor Jesús dice, cuando lo iban a crucificar, dice que él lloró mirando a Jerusalén, decía, oh Jerusalén, ¿cuántas veces yo te quise Salvar. recoger y tú no quisiste? Cuando nosotros no estamos fuera del alcance de Dios, no es que Dios te destruya. No es que Dios, este concepto que traemos desde la antigüedad, de que si no sacrificamos algo, Dios se enoja y nos manda malas cosas. Dios no te puede cuidar en un lugar donde tú te estás alejando por tu propia voluntad. ¿Cuán extenso es el plan de Dios para restablecer la paz? Según lo que leímos, dice que desde los inicios, o sea, desde Adán, Desde la fundación del mundo. ya tenía un plan. O sea, cuán intenso que aún hacía a su propio hijo, tan intenso era que sacrificó a su propio hijo. Entonces, leemos la... Aquí nada más es una pregunta Sí, sin respuesta, Ajá. digo, sin... Nada más un resumen, de hecho. Ujú. ¿Qué podemos concluir de estos hechos? O sea, ¿qué podemos concluir de todo eso? Es de que, número uno, la raza humana fue diseñada para vivir siempre en armonía con Dios. Siempre. De hecho, Dios le dispuso de un paraíso, a un lugar bonito para estar. Y que el pacto de Dios siempre era que lo escucharan. Dios dijo, escúchenme, de ese árbol no coma. Tienen miles de árboles acá, pero escúchenme, de ese no. Y justo lo que pasó fue que no escucharon esa voz. Y lo que esperaba Dios de ellos fue que reconocieran su problema, su pecado. Y lo primero que se les ocurrió decir fue, a mí fue la mujer que me hiciste. O sea, tú tienes la culpa porque me hiciste esta mujer. Y Eva dice, no, pues, ¿para qué hiciste la serpiente? Yo no. Ahí empezó todo. ¿Y cuál fue, hasta dónde llegó? Es que se hubo un plan de rescate. Que la palabra que yo agarro es, ¿y qué necesidad tenía Dios? Bueno, Dios tenía la necesidad de demostrarle a Satanás que él no era el malo como Satanás pintaba. Como lo pintaba. No.
Porque este pago que exigía Satanás por aquel que desobedecía, era la muerte. Y mandó a su hijo. Y su hijo no cometió ni un solo pecado. Y aún así, Satanás lo mató. En un libro que yo tengo dice que cuando el Señor Jesús lo crucificaron, no lo crucificaron porque no guardaba los mandamientos, él los guardó todo. Pero era porque ya, ¿cómo se dice? Porque ya Satanás se les había metido en su mente. Ahora, No es porque había fallado, porque él no falló. Ujú. Bueno, eso que tú dices, se le metió en su mente, esto es así. Mira, María, cuando Cristo Jesús vino a la tierra, su pueblo tenía la imagen de Satanás. Ve cierta persona que tiene una fisonomía algo tremenda. Yo cuando entraba al cerezo aquí a Coatzacoalcos, un día un preso llamado Cosme, que murió en la cárcel, me dijo, vamos a pedir permiso a los jefes para entrar al túnel. Ahora acá, porque Al túnel. Yo dije, vamos, después me arrepentí. Fuimos a ver a los jefes. Qué cosa, qué mirada de esos señores llamados jefes del cerezo. El vivo diablo, así estaba. Llegó con el jefe y dijo el jefe, ¿qué mi buen Cosme? No, pues aquí venimos para que no hay permiso de ir al túnel. En lugar de pedirle a la justicia, a los malos, dijo, no, buen Cosme, no dio permiso porque yo era de afuera. Y yo me iba a enterar todo lo que estaba pasando adentro. Pero una imagen, una horrible, que yo me arrepentí. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, Satanás se había apropiado de todo el ser humano. Era de él. Tanto así que esos seres humanos eligieron a la muerte y desecharon a la vida de Cristo Jesús. Eligieron a Barrabás, representante de Satanás, y crucificaron a Cristo. Bueno, y llegado el tiempo, va a pasar lo mismo. La gente, Satanás se va a ir metiendo en las personas que tendrán la imagen. Es más, ya hay gente que comete lo malo abiertamente. Bueno, pero por eso el apóstol dice, oh, ruego, reconcíliense con Dios. Si decimos reconcilio con Dios, quiere decir que el ser humano está amistado y tiene una amistad íntima con Satanás. Y el Señor dice, rompan con esa amistad y reconcíliense con mi Padre. Y una de las cosas que estamos hablando, que ahorita igual después lo comentamos más a detalle, es de que el Señor Jesús no cometió ningún pecado, por lo tanto no podía morir. Según la ley, dice que el pecado, la paga del pecado, es la muerte. O sea, el desenlace de pecar es la muerte. Y tenía que morir. Pero el Señor Jesús no cometió ningún pecado. Pero a pesar de eso, lo mataron. ¿Por qué creen que resucitó el Señor Jesús al tercer día? Pues no tenía pecado. Porque no tenía pecado. Y Satanás, como tiene el imperio de la muerte, lo dice en Hebreos, no podía mantener a Cristo en la tumba. Porque no tenía pecado. Porque no tenía pecado. Y por eso resucitó. Y es en ese punto en donde todo el universo se da cuenta de lo malo que era Satanás. Porque mató a alguien que no tenía pecado. Que no tenía pecado. Tú te dijiste algo interesante. El Señor Jesús resucitó el tercer día porque no tenía pecado. Ahora, la persona que al momento se arrepiente, al último momento de su muerte se arrepiente, o se arrepiente mucho más antes. ¿Por qué cuando Cristo venga en gloria, Juan 5 dice, lo que son de Cristo oirán su voz? ¿Y por qué van a resucitar? ¿Por qué? Porque se arrepintieron y fue borrado todos sus pecados y por eso van a resucitar. Exacto. Para vida eterna. En Apocalipsis se habla de que dice que la sangre de los justos está reclamando justicia y dice que Dios dice, espérense un momento hasta que se complete el número y yo voy a tomar venganza. Entonces, aquellos que quieran obedecer a Dios van a resucitar, porque la muerte no los puede mantener ahí, porque nunca han pecado, y nunca han pecado porque aceptaron el plan de salvación. Ya vamos a terminar la lección, y yo quiero dejar este párrafo que aquí hay, dice, para entender la misión de Jesús es necesario que su luz divina ilumine la mente, porque el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son una locura para él, ni puede conocerlas porque se disciernen espiritualmente. Jesús nos atrae constantemente para que lo contemplemos como nuestra única esperanza y refugio.
Dice, por la fe en Cristo, el niño de la tierra es hecho heredero de Dios, o sea, nosotros, coherederos con Jesucristo. Los que contemplan a Jesús se transforman a su imagen y asimilan su naturaleza. Y la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesús se refleja en la vida de sus seguidores. Cada vez más el cristiano es cambiado de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor y se convierte en la luz del mundo. Cuando más mira a Cristo, más ama y anhela volver a mirar. Y cuando más luz y amor y gloria ve en Cristo, más aumenta su luz hasta el día perfecto. Todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es mirar, escuchar, ver a Dios. Y es como decíamos al inicio, ¿no? Alguien que todos los días está mirando a un artista, habla, se comporta y camina como el artista. Si tú todos los días estás mirando a Cristo y Cristo ayudaba a los pobres, tú lo vas a ayudar. Si Cristo no mentía, tú no vas a mentir. ¿Y por qué el cristianismo no se parece a Cristo? Bueno. Uno de los dice que la ley de Dios son 10, ¿no? Pero se resumen en 2. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es más, amar a tu prójimo como a ti mismo es dar la vida hasta por el prójimo. Y ya poco lo estamos dando. Es correcto. Vamos a terminar aquí. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Dios los bendiga. Lo vamos a subir ahorita, lo grabé y lo voy a subir a YouTube por si alguien quiere repasar algo. Pero vamos a terminar con una oración ya para concluir. Para ir concluyendo.